Cuando Hilarión Salazar contó todas las estrellas que había visto en su vida, presintió que muy pronto la existencia se le apagaría como una de ellas. Y no es que fuera viejo o tuviera un mal fatal, tan solo escuchó como si la muerte se le hubiera insinuado con voz lejana, impregnada del rocío de las madrugadas ásperas, introduciéndose gota a gota en su oído. Fumaba suavemente, sin prisa, recostado en los olores amargos de la hierba que crecía al ritmo de una primavera incipiente. Miraba el fuego que había encendido, las figuras distorsionadas danzando caprichosamente en la corteza de unos eucaliptos agotados, incapaces ya de retoñar. Desde las alturas, entre los astros pudorosos del firmamento, la carpa amarilla del circo lo cuidaba con sus agujeros disimulados por parches de color rojo que a duras penas impedían que el viento se colara por doquier. El circo cuidaba al joven para evitar que sufriera algún accidente, pues parecía que el ir de un trapecio a otro, por los aires, le había conferido la seguridad de que, en algún momento, entre vaivén y vaivén, al ritmo de los aplausos del público, al compás de la música distorsionada, con el traje brillante y los zapatos escarchados, saltaría al vacío para atrapar a la misma luna. Aunque la carpa ostentaba el nombre del Colosal, ocupaba un área limitada, apenas lo suficiente para que los trapecistas hicieran sus acrobacias. Había conocido mejores épocas a finales del siglo XIX, cuando era uno de los circos más grandes y famosos del país, y hasta se daba el lujo de contar con un cronista que documentaba sus hazañas a lo largo de su ir y venir. Hilarión adivinó en la oscuridad del lugar dónde estaban las jaulas oxidadas con barrotes doblados que albergaban 4 perros greñudos y un mono araña raquítico y pulgoso. En una jaula mediana, a duras penas, cabía un viejo león, regalo de un circo grande que quería deshacerse del veterano felino. Su melena estaba sucia y desaliñada, carente de brillo lustroso que debería lucir con garbo el rey de la selva. Enfrente se encontraban 4 caballos amarrados y los carros donde dormían los artistas. Un domador pasado de carnes, 3 payasos simplones, una torpe bailarina de ballet, que al ver frustrado su sueño de convertirse en una estrella, había encontrado en ese circo el sitio ideal para exponer su torpe baile que a nadie parecía importarle. Un charro que salía a escena con los caballos, un montón de niños que al crecer desaparecerían sin que nadie notara su ausencia, y 3 trapecistas melancólicos y temerarios entre los que estaba Hilarión. Ni los aullidos de un coyote que bajó del monte provocaron que el león se pusiera alerta. Hilarión se incorporó para ahuyentarlo y el animal se escurrió entre las sombras. La hierba se tornó gélida cuando la fogata languideció. En contraste, el corazón reluciente de Hilarión recordó la constelación de Piscis que se le cruzó esa tarde a la entrada del poblado, formada por 3 lunares estampados en el brazo izquierdo de una joven. Se llamaba Lucero, así se lo hizo saber con una sonrisa de estrella fugaz, mientras se alejaba calle arriba. Hilarión pensaba en buscarla al día siguiente para invitarle a la función y luego, quién sabe, podía robársela para que se fuera con él, porque lo que era en el circo ya no tenía mucha elección. La torpe bailarina de ballet, 20 centímetros más alta que él, o la mujer barbuda, que no era precisamente una atracción del circo, sino la que le daba de comer a los animales. Terminó su cigarro cuando Pedro y Fulgencio, sus compañeros de acrobacias, se acercaron para sentarse, rodeando los rescoldos de la fogata. La osa mayor relucía sobre ellos. Se me imagina como una cazuela, dijo Fulgencio refiriéndose a la constelación y envolviéndose más entre sus ropas. No digas esas cosas, hombre. ¿Hace cuánto que no comemos algo decente? Apuntó en broma Pedro, señalando su famélica barriga. A mí se me figura como una caja de muerto jalada por una carreta, comentó Hilarión. Pedro carraspeó y Fulgencio
chasqueó la lengua. Luego guardaron silencio. Quiero que me prometan una cosa, insistió Hilarión. Si me llegara a morir, no quiero asistentes a mi velorio. Pensándolo bien, no deseo velorio, me entierran inmediatamente, nada de lágrimas ni compasión. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? El abuelo de Hilarión Salazar, quien le contaba historias sobre fantasmas y tesoros de la Revolución, murió cuando él acababa de cumplir 10 años. El féretro, las lágrimas, la macabra luz de las velas y la pestilencia de las flores fétidas le hicieron jurarse a sí mismo que ese era el primer y último velorio al cual asistía en su vida. ¿Por qué cuando una persona se muere no la entierran al instante? Habría preguntado el pequeño Hilarión a su padre. Es para que todos seamos testigos de su fallecimiento, le había contestado sin mayor emoción. El curioso niño quedó insatisfecho con la respuesta. No le cabía en la cabeza la idea de encontrarse con una persona inanimada, expuesta a la vista de todos. Por eso le desagradaba la afición de Cuca, su hermana, que se presentaba en cuanto velorio tenía oportunidad, aunque no conociera al difunto ni a los deudos, y con una morbosidad enfermiza se asomaba al interior de cada caja mortuoria para buscar seños petrificados, bocas a medio abrir, sonrisas que se iban para siempre. Tiempo después, Cuca no podía evitar que los demás se asomaran a su ataúd para ver si le habían maquillado bien los ojos y si tenía la boca abierta o cerrada. Hilarión nunca lo supo, pues debido a su juramento, no había asistido a su funeral. Recién salió el sol para opacar el brillo de las estrellas, cuando niños con sombrero y niñas con largas trenzas, enlazadas con listones, se arremolinaron ante las jaulas del circo. El león bostezó con desasosiego y sus ojos mostraron indiferencia ante las provocaciones de los chiquillos, atrapados como él en ese pueblo que se convertía en una jaula de mazorcas y prejuicios. Los agricultores escucharon, hasta los campos de cebollas, las trompetas desafinadas que los payasos simplones sonaron por todas las callecitas para anunciar el espectáculo que se presentaría aquella noche. Recién salió el sol para opacar el brillo de las estrellas, cuando 3 sombras escurridizas se desplazaron entre las puertas y paredes de las casas de ladrillo. Las luces del alba descubrieron a 3 hombres, Hilarión, Pedro y Fulgencio, que caminaban en dirección a la plaza principal del poblado. Llevaban consigo un objeto estrafalario que causó curiosidad entre los vecinos. Parece un apero para el campo. ¿Es una linterna colgante? Ha de ser un incensario. Era un detector de metales, que había pertenecido al abuelo de Hilarión, y justo el día de su fallecimiento el deseo de aventuras arrastró a su nieto a llevarse los ahorros de 6 domingos y ese armatoste buscador de fortunas. Hasta que, después de explorar casas viejas, cuevas y construcciones en ruina, los tesoros no aparecieron, los ahorros se acabaron y se vio la necesidad de solicitar trabajo en el Colosal. Para su buena suerte, Pedro y Fulgencio lo habían animado a seguir buscando tesoros, pese a que el grandioso botín encontrado en esos años consistía en tuercas y tornillos extraviados, fierros retorcidos de triciclo, ruedas infinitas de bicicleta, herraduras oxidadas de caballo y cajitas de metal primorosas pero aplastadas. Mas no perdían la esperanza de encontrar los cofres de oro y joyas exquisitas que daban vuelta en su imaginación. Pedro sugirió que aquel día iniciaran la búsqueda al lado del templo, en las ruinas de lo que parecía haber sido el casco de una hacienda. Fulgencio se percató de que un alacrán caminaba nerviosamente por el marco de piedra de una ventana frontal, e Hilarión se alegró al ver que la constelación de lunares salía del templo. Pedro y Fulgencio continuaron la búsqueda mientras Hilarión platicaba con Lucero bajo un eucalipto tierno y oloroso. Ella cortó algunas hojas para prepararle una infusión a alguna tía enferma de catarro y la atmósfera quedó impregnada de fluvios que escocieron la nariz.
Lucero se percató de que Hilarión empezó a hablar con la mandíbula tensa. Él se inquietó porque las hojas se agitaron y creyó ver que desde la sombra del eucalipto la muerte lo buscaba con sus cuencas vacías. Sus temores fueron interrumpidos por los payasos y sus cornetas chirriantes. Hilarión balbuceó algo nerviosamente y Lucero aceptó encantada la invitación para ir a la función de esa noche, mientras se alejaba entre los árboles con su paso de cometa. Un indigente dormía a la entrada del templo y se despertó al sentir que el sol le quemaba el rostro. Parecía una mota de polvo olvidada en los rincones, vestido de gris, con un sombrero negro antiguo que le aplastaba el pelo rubio y tieso, cubierto de canas cenizas. ¡Oigan!, les gritó desde el umbral. Al sentirse ignorado, voló hacia ellos como un asteroide. ¿Qué es eso?, le preguntó con aliento de meteorito alcoholizado. Nada que sea su asunto, le contestó Pedro tajante, sosteniendo el armatoste con concentración. Hilarión notó que el individuo, además de tener los ojos rojos y pocos dientes, asomaba en la mejilla derecha 3 cicatrices de viruela que formaban la constelación de Orión. ¡Qué mensos son! Aquí no encontrarán fortuna. Yo soy Emeterio, el cazador de estrellas, y puedo llevarlos a un lugar donde está enterrado un tesoro. Ya nos vamos, respondió Fulgencio con fastidio. Ustedes sabrán. Emeterio se encaminó de nueva cuenta a su pequeño universo en la entrada del templo. Está loco, apuntó Fulgencio. ¿Le vieron los ojos? Ha de estar borracho. O marihuano, señaló Pedro con una risita burlona. ¡Oh, vamos a pedirle que nos lleve!, soltó Hilarión, volteando hacia el eucalipto oloroso. ¡Ay, ¿no oíste lo que dijo? ¿Cómo que es cazador de estrellas?, le contestó Pedro. Por eso, él nos sabrá guiar, respondió automáticamente. Pedro y Fulgencio aceptaron llamar a Emeterio, convencidos de que Hilarión había perdido la razón. El hombre acudió al llamado satisfecho. ¿Y dónde está ese tesoro?, le preguntó Hilarión. Allá a las afueras del pueblo. ¿Y cómo lo sabe?, le cuestionó Fulgencio. Las estrellas me lo han contado. ¿Sabías que tienen voz de sirena? Te hablan con cantos dulces y hechizantes. Pedro y Fulgencio sintieron temor y misericordia. Ajeno a sus pensamientos, Emeterio los guió hacia el oeste. Fulgencio notó que a su paso los perros les aullaban lastimosamente, crispando los ojos, engarrotados como si les hubieran echado agua helada en los lomos. Al llegar al final del poblado quedaron en medio de surcos desolados. Hilarión perdió la respiración cuando creyó delinear a la muerte parada como un espantapájaros en donde tendrían que asomarse retoños de la siembra. Desde una barda a medio construir, Fulgencio vio que 4 gatos se erizaron y les bufaron al verlos pasar. Dijo que estaba cerca, reclamó Pedro con molestia. Los astros agazapados les fueron mostrando el camino. Ese había sido el trato con Emeterio. La tarde se volvió nublosa y el frío les caló en la nariz y en los tuétanos. Unos huizaches secos y ensortijados, con heno desperdigado en las ramas, los acompañaron en esa travesía galáctica. Hilarión oyó, ahora claramente, cada paso de la muerte entre la tierra seca en un intento por aparejarse con él. De entre unas nubes desordenadas emergieron las torres de un castillo que, conforme se acercaron, dieron paso a una mole de piedra y una enorme escalinata que remataba en la entrada a esa casona. Con cada escalón que alcanzaba, Hilarión percibió con manos sudorosas que la muerte lo tocaba, desprendiendo una fragancia de guayabas y humo de copal. Hace muchos años vivió aquí un hombre muy rico que buscó aislarse del mundo, así que construyó esta fortaleza, les contó Emeterio. Pero de forma repentina se fue
y dejó una fortuna escondida. Para comprobar sus palabras, Pedro dio varios saltos sobre el descanso de las escaleras. ¿Oyen? Se escucha hueco, señal de que algo enterraron aquí, les indicó esperanzado. A Fulgencio le brillaron los ojos, pero su decepción fue grande cuando el aparato no emitió ningún sonido. Intentaron abrir la enorme y pesada puerta de metal. Las venas en sus manos estuvieron a punto de reventarse por el esfuerzo, pero era inútil. Optaron por entrar a través de un ventanal. ¡Vamos a prisa! Parece que no tarda en llover, advirtió Fulgencio, pero la comitiva ya caminaba unos pasos adentro con el aparato buscatesoros. Pedro prendió su linterna y Emeterio sacó de su bolsa una veladora parda y chorreada que se había robado del altar de Santa Cecilia. La casona era amplia, con pasillos y cuartos habitados por arañas crispadas que yacían congeladas en sus telarañas arcaicas. Cucarachas mucilaginosas que movían el mundo con sus patas hacia arriba, murciélagos chillones que volaban hacia la nada, polillas rancias que aleteaban recuerdos y ratas escurridizas que asomaban algunos huesos de entre su piel. Los muros estaban enfermos por el salitre, con la pintura carcomida y sus entrañas podridas. Te dijimos que estaba fuera de sus cabales, recriminó Pedro a Hilarión, molesto por la búsqueda fallida y, para colmo, por tener que escuchar el parloteo celestial de Emeterio. Se nos hará tarde para la función, advirtió Fulgencio. Hilarión se dio cuenta de que la muerte le empezaba a acariciar, lentamente, las yemas de los dedos de su mano izquierda. En el circo se ultimaban detalles para iniciar la presentación. Una profunda preocupación se dejaba ver en la cara de los artistas. El cielo estaba encapotado y la lluvia próxima. Emeterio se asomó por un ventanal. Divisó el cielo de terciopelo descompuesto, visitado por largos y gruesos relámpagos que con su resplandor iluminaban el gesto adusto de Pedro. Nos puede caer un rayo. No pasará nada si corremos, le contestó Pedro. ¡De aquí no salimos!, gritó Emeterio tapando la entrada. ¡Viejo loco! ¡Déjenos salir! Emeterio se hizo a un lado y, dejando atrás sus relatos cósmicos, habló por primera vez con lucidez. Mi familia, los rayos mataron a mi familia. Su frialdad lo sofocó. El cielo plomizo coronaba la carpa donde las desvencijadas butacas de color naranja se llenaban de gente. Los aplausos animados pidieron que el espectáculo iniciara. Las gotas de lluvia se precipitaron en un caudal escandaloso que inundó el universo, desensortijando el heno de los huizaches y haciendo socavones en esa tierra yerma. Las goteras cayeron sin miramientos sobre los cazadores de tesoros. ¿Llegaremos al circo a tiempo?, dijo Fulgencio, frotándose las manos para generar calor. La casa también tuvo frío. La humedad se transminó en sus muros y formó manchas deformes y contagiosas. Los niños miraban las piruetas de los perros greñudos. Lucero estaba sentada en la fila de adelante, ansiosa por ver el número de Hilarión. Cuando tocó el turno a los payasos simplones, fue necesario que gritaran sus taimados chistes, pues la tormenta se precipitaba con fuerza. Emeterio percibió el sufrimiento de la casa y, para distraerla, volvió a contar sus hazañas estelares, como la vez en que pasó toda una noche bailando con las estrellas del cielo sur, más bondadosas que las del cielo norte. Pero nadie lo podía oír. Un resplandor irrumpió por unas ventanas y el trueno crujió de tal forma que le sacó chispas a un huizache. Un sudor frío carcomió la espina dorsal de Hilarión. Un gesto de la muerte le avisó que era la hora de irse juntos. La carpa amarilla se sintió desamparada. Esa noche no estaba Hilarión ni sus zapatos escarchados que volaban por los aires. El agua se comenzó a colar por sus parches mal cosidos y desgastados por el sol. Justo en el momento en el cual los trapecistas debían actuar, no aguantó más y se vino abajo, derritiéndose como un palacio de hielo, capturando en sus entrañas los aplausos del público, a los payasos simplones y al león resignado.
Pedro, cansado de esperar y de escuchar a la casa toser por el salitre, continuó la búsqueda con el aparato buscatesoros. Emeterio dirigió rezos extraños a los astros. Fulgencio trató de adivinar por qué a las ratas se les veían los huesos. Hilarión podía sentir la proximidad de la muerte en los poros. «Vengan a ver lo que encontré», gritó Pedro desde una habitación del fondo. Todos acudieron a donde él estaba. Entraron en un cuarto más oscuro que los demás. La temperatura descendió de forma notable. El aparato gritó insistente. Como se traslumbraron, no pudieron distinguir lo que estaba frente a ellos. Pisadas aceleradas salieron del circo, luchando por abrirse paso entre la multitud, tratando de protegerse de lo que se había convertido en granizo. Una mujer tropezó y se estrelló contra la jaula del mono araña pulgoso. La sangre que brotó de su cabeza se mezcló con un charco de agua para formar una tintura de angustias marrones. La constelación de sus lunares se cubrió de fango. Pedro le dio forma parecida al cajón que jalaba la osa mayor. Fulgencio pensó que era un cofre. Por fin, monedas de oro o joyas multicolor. La veladora del altar de Santa Cecilia crepitó desde el piso. Hilarión se asomó con determinación, pero al fondo de la caja no vio monedas, ni collares, ni barras de oro, sino una figura esbelta que reposaba inmóvil, vestida con un traje gris, cuya cabeza llevaba un sombrero antiguo que le aplastaba el pelo rubio y tieso, cubierto de canas cenizas. Y en la mejilla derecha, pese a la piel seca que ya se le pegaba a los huesos, resaltaban 3 cicatrices de viruela, la constelación de Orión. El salitre oprimió la atmósfera. La habitación oscura empezó a dar vueltas. Hilarión perdió el rumbo en ese espacio hueco entre paredes rancias de humedad escurrida. Escuchó el latir de su corazón al ritmo de los zumbidos agonizantes del aparato buscatesoros. Lo último que vio fueron los descarnados y aceros labios de la muerte aproximándose a los suyos al desplomarse sobre el polvo. Los artistas no pudieron evitar imaginarse a los trapecistas boca abajo y deshechos. Si hubieran presentado su acto. Lucero fue trasladada de emergencia a una ciudad cercana para atender sus graves heridas, al igual que los demás lesionados. Las torres de la casa se borraron entre los huizaches. El cielo se había despejado y el camino olía a fango tierno. Sintió que sus pies flotaban y se dio cuenta de que Fulgencio lo llevaba a cuestas. Escuchó entre estertores que decían que habían dado sepultura al cuerpo al lado de la casona. Hilarión bendijo no haberlos acompañado. Ojalá ya pueda descansar en paz, suspiró Pedro. Por su parte, Fulgencio estaba convencido de que Emeterio se había convertido en una estrella del ancho firmamento, y a partir de ese día dejó de contemplar la constelación de Orión, ya que sentía sobre él una mirada etílica. Hilarión volteó de nueva cuenta hacia la casona, perdida en el crepúsculo ocre. La muerte estaba parada, y llorando, le dijo adiós. Él le correspondió la despedida con un leve movimiento de mano. Volvió la cabeza y otra vez se desvaneció. El suelo enfangado, los pilares partidos, la lona ensangrentada, el circo se descubrió derrumbado, tras su llegada ajenos a lo que a escasas horas había ocurrido ahí. Enfrentaron una larga noche. Tuvieron que curar a los animales, enderezar los fierros, ponerle más parches a la carpa amarilla. En un refugio improvisado, Hilarión ardía en fiebre y el pecho le subía y le bajaba. La mujer barbuda tuvo que llevar a una vieja que recitaba versos siderales para curarlo de espanto. La oscuridad se empezó a disipar cuando Hilarión abrió los ojos. Se acordó de Lucero y apenas tuvo fuerza, se levantó para ir a buscarla. Recordó las referencias que le habían dado de su casa y llamó a la puerta en repetidas ocasiones. Una vecina coja se percató de la presencia de aquel hombre. ¿Por qué viene, joven? Lucero. No, pues no está aquí. Ayer sufrió un accidente muy grave y se la llevaron. Fueron todos los detalles que pudo darle.
Me doy una vuelta el viernes. Nomás acuérdase que es Viernes Santo. La dolorida compañía llegó a otro poblado de calles frías y casas ardientes. Por ser Semana Santa no habría función hasta el domingo, así que conforme a lo previsto, el viernes Hilarión se apresuró a volver a casa de Lucero. Su andar se sentía ligero ahora que la muerte ya no le seguía. Llegó hasta la noche y se fue directo a la casa de la muchacha. Se detuvo al ver en la puerta personas vestidas de luto. Por una de las ventanas divisó un cuerpo cubierto de sábanas blancas entre 4 cirios y rodeado de flores. Ya no entró. Respetó la promesa que se había hecho de no ser testigo de ningún fallecimiento y con el alma quebrada se alejó a la hora en la que las moscas buscan al ojo en los planetas para pernoctar. Los dolientes se congregaban alrededor de una figura de pasta de caña. La abuela de Lucero seguía la tradición de velar el cuerpo de Cristo envuelto en el sudario hasta la medianoche del sábado de gloria. Lucero estaba sentada entre su madre y una vecina coja, que le había dicho que un muchacho iría a buscarla esa noche. Lucero velaba al Salvador y al mismo tiempo velaba por la llegada de Hilarión Salazar.